Bueno, muchas gracias a todos. Mol bonanit a totom. Em dik Burama Ousmane Diédhiou, sok metcha da família da Senegal. E faunani 3 meses castic aqui no Hospital São João de Deus. E estic fan prácticas no serviço da diagnóstico para la imatja. Pude conseguir esta formación en Barcelona gracias a la ayuda de una ONG, la Cataluña Casamance, y también gracias a Ángels Pérez Borel y al meu doctor Metcha Avalador, al doctor Alberto Muntaner Brunat, que me han ayudado mucho a venir aquí. E aproveito também aquest moment para dar las gracias al Hospital São João de Deus, a la seva comissió de docència que ha acceptat la meva demanda de formació i també a tota l'equip mèdic que m'està ajudant. Gracias al Colegio de Metges de Barcelona, que me ha donat l'oportunitat de poder parlar avui amb vosaltres i també per concedir-me la beca del Dr. José Luis Bada. Aquesta beca m'ha ajudat molt, ha estat molt important per mi i m'ha ajudat molt a poder sobreviure aquest any aquí amb la crisi. Amb la beca he pogut pagar el transport, he pogut també comprar material d'estudi, fotocopiar i imprimir documents que necessitava i també he pogut menjar algunes vegades a l'hospital. Y algo también que es particular pero muy importante para mí, que es pagar la inscripción a la escuela de la meva filla que está en Senegal y que depend de mí. Amb la beca també he pogut pagar les despeses dels documents administratius. Y aquesta experiència de cooperació que he viscut aquí aquest any ha estat molt educativa i també molt benéfica en el sentit professional i humà. Tinc la seguretat que això servirà molt per a millorar les prestacions de salut que són molt insuficientes en el meu país. He vingut a fer aquesta formació aquí perquè en la zona on visc hi ha uns 300.000 persones i no hi ha cap metge que està format, que està qualificat en ecografies generals i també en la interpretació de plaques de radiografies amb rayos X. De veritat estic molt content d'estar aquí, això perquè la gent s'ha portat molt bé amb mi, ha estat molt agradable amb mi. En l'hospital tothom m'ha acollit molt bé i tots m'estan ajudant a integrar-me i a aprofitar millor aquesta formació. Ho sento molt també perquè el meu català no és molt bo i per això tindré que continuar en castellà i per anar una mica més ràpid, però també perquè encara he de millorar el meu català. Y así es que además de los conocimientos
de lo que he aprendido en ecografía, en cardiología, ecografía cardíaca, en electrocardiogramas y también lo que he aprendido en neumología. La verdad es que lo que más he aprendido aquí es la calidad humana, la manera de colaborar y la gran profesionalidad de la gente de aquí. Y en mi país, el Senegal, nosotros tenemos un sistema de salud que tiene 3 niveles de intervenciones. El primer nivel, que es el nivel más bajo, tiene una estructura de salud pequeña que se llama poste de santé, por poste de santé en francés, que el Senegal ha sido colonizado por la Francia. Poste de santé, y en esta estructura de salud tenemos un enfermero que es el jefe de la estructura, y este enfermero está ayudado por algunas personas que no tienen ningún título médico, son solamente voluntarios que ayudan al enfermero. Y la verdad es que en esta estructura no se hacen analíticas, no se hacen ingresos, y solamente el enfermero a veces puede hacer unos testos de diagnósticos rápidos para el PALU o la SIDA, pero la verdad es que no puede hacer una hemograma o una radiografía, y eso hace que su diagnóstico siempre está basado en su experiencia clínica, sus conocimientos clínicos. Y eso hace que en este nivel muchas veces tenemos problemas diagnósticos. Hay muchos errores diagnósticos, y también muchas veces hay enfermos que necesitan ir al segundo nivel o al tercer nivel, pero que el enfermero por un error diagnóstico lo ha agarrado ahí, y después son pérdidas de tiempo, y eso causa muchos problemas y mucho daño para los enfermos. Luego tenemos el segundo nivel. El segundo nivel en ese nivel tenemos una estructura de salud que se llama centro de santé. Y yo normalmente trabajo en estas estructuras de salud. Y estas estructuras de salud están un poco más equipados que las primeras que se encuentran en los pueblecitos. Estos centros de santé se encuentran en los grandes pueblos o en las pequeñas ciudades. Y en estas estructuras tenemos un médico de familia que es el jefe de la estructura de salud. Luego está rodeado de algunos enfermeros y también de muchos voluntarios que no tienen ningún título médico. Aquí también los enfermos pueden beneficiar de un ingreso, tienen la posibilidad de hacer una analítica de sangre o una radiografía, pero la verdad es que, por ejemplo, para una radiografía, por ejemplo, la interpretación es muy complicada por un médico como yo, que no ha tenido ninguna formación en radiografía o en ecografía. Tengo mis enfermos que necesitan una ecografía, los tengo que mandar a 70 kilómetros de donde estoy, porque no sé interpretar, por ejemplo, o no sé utilizar el aparato de ecografía que tengo a mi lado. Luego tenemos y también aquí el problema es que hay un solo médico para casi unos 60 a unas 100,000 personas. Y eso es una carga de trabajo un poco grande para un solo médico. Luego tenemos el tercer nivel, y es el nivel del hospital que se encuentra en las grandes ciudades, y es el nivel de los especialistas, que aquí se ofrece casi todo el
el platillo médico necesario, pero que sinceramente nosotros vivimos con personas que son pobres, que a mí me ha ocurrido muchas veces intentar mandar a un paciente al tercer nivel en el hospital y que me diga que la verdad yo prefiero quedarme en mi casa en lugar de irme ahí porque no tengo el dinero para pagar lo que me van a pedir. Todos estos niveles normalmente colaboran según un sistema de referencia y contrarreferencia, pero que tiene muchos fallos. Y lo peor de todo es que todas estas insuficiencias se traducen en enfermedades complicadas y una alta mortalidad. La colaboración con las ONG y otros tipos de cooperación nos ayuda mucho. Y sobre todo en los dos primeros niveles, porque los dos primeros niveles son los niveles del médico de familia, no hay especialistas, o del enfermero que está en el poste de santé. Y aquí tenemos muchos problemas diagnósticos, mucha pérdida de tiempo, muchos problemas para que el transporte de los enfermeros de un sitio a un otro, y esto hace que todo, al final, todo sale más caro a los enfermos, a las familias, a la gente de ahí que sinceramente necesita esta salud. Entonces, yo la verdad con la pequeña experiencia que yo tengo, sinceramente, de los 4 o 5 años que he tenido que colaborar con las ONG que venían a ayudarnos y todo eso, la verdad es que creo que esta ayuda sería más eficaz con un buen diálogo y una mejor coordinación de todas las partes interesadas si se concentran los esfuerzos en primer lugar para evitar lo que ha sido mi caso particular, en que una ONG nos ha hecho la donación de un aparato de ecografía y de rayos X, pero que al final no había ningún profesional que lo sabía usar. Y eso hace que al final todo este material se convierte en una pérdida para todos. Y evitar también las duplicidades de material y medicamentos que no serán utilizados, ya que su transporte resulta muy complicado y esto significa mucho sacrificio humano y económico. En segundo lugar, también pienso que si hay una buena comunicación, si se concentran los esfuerzos, pienso que esto ayudará a las ONG a encontrar las mejores opciones para el transporte de material y la prestación de su ayuda, y también en la formación, porque sinceramente la mayoría de la gente que hace el trabajo en las zonas donde yo intervengo, sinceramente son personas voluntarias que no tienen una buena formación y que de verdad necesitan tener a personas que les pueden ayudar a formarse y a mejorar la calidad de las prestaciones. Así, para finalizar, una vegada més, diré moltes gràcies a tots, al Col·legi de Mèdicos de Barcelona, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i a tots els metges que estan allí, i també gràcies a tota la gent que m'està ajudant en aquest projecte. Per finalitzar, diré que la cooperació és un acte humanitari que necessita l'ajuda de tothom. Moltes gràcies.